oscuridad, Dios me guió a comprender. Sola Escritura, la voz de Dios, eterna en su palabra fiel. Los santos profetas hablaron ya, y el Espíritu da testimonio en la Escritura. Dios nos guió, su voz resuena con poder. Creemos solo en el Señor, no por obras sino por fe. Sola fe y justicia en Cristo, victoria en su cruz nos dio. No por méritos alcanzamos, sino por gracia y redención. Por la promesa del Señor, vivimos por su salvación. Pecadores pero amados, en su gracia basta el bien. Sola gracia, don divino, Dios nos salva por su amor. No por ley ni sacrificio, sino por pura compasión. Fuente eterna de perdón, brota el río de su amor. Hay un solo mediador, Rey eterno, Salvador. Solo Cristo el camino, la verdad y vida fiel. No por santos ni por ruegos, sino el Cordero Redentor. Solo en Él está el perdón, su cruz nos da redención. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. Un solo pacto en el Señor, un pueblo en su elección, una iglesia, un solo cuerpo, unidos en la verdad. Defendemos el Evangelio con un corazón leal. En la alianza de la gracia, el pueblo firme estará. Ellos no vienen aquí A mentir ni a hablar de nada. Ellos vienen aquí cuando la cosa se pone dura. Carlos Veloz, Carlos Veloz. si a ti Dios te pide que nos desaparezcas a todos, tú lo cumples. Ese sería el Dios del ateísmo, porque No, el Dios, Dios de Abraham, el Dios de Abraham. no, el Dios del ateísmo, el que se construye el ateo, porque Dios lo que pide es que amemos al prójimo como a nosotros mismos, y en ese amor al prójimo nosotros soportamos incluso los escarnios, los vituperios, las mentiras, las difamaciones, la rabieta, el aborrecimiento a nuestra fe. Todo eso lo aguantamos y soportamos porque Dios ya habló. La Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas, hoy no habla a través de su Hijo Jesucristo, quien es el creador de todas las cosas y el que constituyó heredero de todas las cosas. Entonces yo formo parte de esa promesa. Yo hice una encuesta y entre todos los componentes del recetario y todo el mundo, si dice que alguien es capaz de poner aquí y levantarnos todo eres tú. Bueno, Y yo a veces, tiene derecho pero a pensar lo que quiera.
Yo a veces me pongo a pensar cómo tú atacas a este pobre viejito infeliz que tiene la capacidad de decir, él no tiene esperanza, él es ateo, él no va a pasar. Pero yo se la traigo cada lunes. Y tú a veces lo atacas. Cada lunes yo traigo la esperanza, que es la palabra de Dios. Se lo dice, el pastor Rondón tiene la esperanza, que es la palabra de Dios. ¿Qué es posible? Un hombre ya con 96 años. ¿Y quién te dijo eso? Ahora te voy a poner tú que... Un hombre... A ver... Pero Noel de la Rosa denota a Ricardo Reyes, ahora yo denoto a 96. Mira, un hombre que son rumores. Los hombres que a los 96 años. Tú no sabes lo mucho de lo que hablan. Tú sabes, lo único que me dio una bola aquí, cuando yo vengo así cogiendo un taxi, que a veces no tengo el vehículo, el único que me lleva a mi casa directamente, así mira, me deposita en la puerta de mi casa y espera que yo entre. Es ese señor que está. Pero por eso tú lo atacas. Y vivimos hablando muchísimo temas en el vehículo. ¿Tú no crees que él necesita ayuda? Un tipo que con 96 años todavía no tiene su pasaje. Tiene 96 años y no tiene su pasaje al cielo. ¿Cómo le podemos conseguir ese pasaje? Escuchando a ahí es que yo voy. Es que él tiene un problema psicológico donde él no concibe la figura de Dios. Entiéndanlo. Y eso es lo que me duele. Que se vaya de chico a la bendición eterna por la dureza de su corazón. Es que Dios es demasiado sabio y sabe que es un enfermo. No nos duele a nosotros. Cada persona que rechaza el mensaje del evangelio no nos duele a nosotros como cristianos. Porque nosotros estuvimos en ese lugar también. Mario, pero él tiene un problema. Es que el ateísmo es un problema mental. Mario Rondón. ¿Cómo se interpreta el fanatismo? ¿Cómo no se cae en el fanatismo dentro de la visión cristiana? Bueno, el fanatismo nosotros lo percibimos como un desequilibrio que combina lo emocional y lleva a un desequilibrio en lo espiritual también. O sea, porque no podemos olvidarnos de que como seres humanos tenemos la tendencia, como el péndulo, de ir a un extremo, de un extremo al otro totalmente opuesto. Eso es una característica del ser humano. Entonces, el péndulo de fútbol. El único humano que soy yo. Así que el extremismo es, como usted planteaba hace un ratito, mucho más dañino en muchos casos que el ateísmo, el fanatismo religioso, porque el fanatismo religioso desdibuja el carácter de Dios. El fanatismo religioso ha sido responsable de grandes masacres en el mundo y de gente que se ha alejado de Dios. De hecho, muchas personas que profesan el ateísmo, el espejo en el que han visto reflejadas las religiones ha sido en el fanatismo. Y eso, su mente racional no ha podido concebir algo semejante de alguien que tema de Dios, de alguien que tenga principio. Entonces, por eso creemos que ese fanatismo es tan dañino. Y la Biblia eso lo profetiza. El Señor Jesús en Juan capítulo 16 versículo 2 dijo: vendrá la hora cuando cualquiera que los mate pensará que les rinde servicio a Dios. Exacto. Y eso se dio prácticamente de la iglesia naciente, la iglesia primitiva, en la Edad Media, toda la Edad Media, como mencionaba también el año en algún momento. Esa época de oscurantismo se prestó para que el fanatismo religioso que tenía el poder hiciera cuanto hizo. Exacto. Y eso ha quedado en la conciencia de la sociedad de forma tal que todavía gravita en la mente de muchas personas para alejarse de la religión. Así es que los culpables los responsables de gran parte del ateísmo militante que hay en el mundo fue el fanatismo religioso, el desequilibrio en todas formas y las persecuciones que esto provocó, especialmente durante esa Edad Media. Vale, entonces no el primero, después Carlos y después adelante. Que uno de los síntomas del fanatismo precisamente no puede ser fanático. Ahí está el problema. Tú estás hablando de Carlos. Uno de los síntomas del fanatismo precisamente es, y eso tiene una lógica neurocientífica. Igual que un matón. El que mata llega un momento en que él no consigue inclusive que lo que está haciendo es malo porque ya lo adaptó dentro de su la tríada del fanatismo. Filtraje, paranoia y obsesión. Sobre todo la obsesión. Oye, hablo del psiquiatra. Cuando tú ves una persona, y por eso, Mario, y tú tienes que decirlo claro, Mario. Tú hablaste del péndulo, ¿verdad? De Foucault. Y a mí me dicen aquí, ¿cómo me dicen, Mario?
ambiguo. Un péndulo, Bisexual, ambiguo. un péndulo es un ambiguo. ¿Qué? Un péndulo es un ambiguo. Un péndulo es eso que se mueve De un extremo. de un extremo al otro cuando quiere salvar en lo que realmente cree. Es la razón. En lo que yo creo en Jesucristo. La razón. Yo no hago un vedetismo de Jesús. No, ¿Un qué? Por eso yo creo en Jesucristo. Y por eso, en algunas ocasiones, para poder salvar mi creencia en Jesucristo, tengo que admitirme ser un ignorante y no entender a todas las cosas. Ayúdate que Te quedó bien. Pastor Mario, el tema del fanatismo es cierto que hay que matizarlo, porque a los cristianos siempre lo acusaron de fanáticos. El Imperio Romano, cuando lo quemaban, usted conoce la historia del cristianismo, por predicar que Cristo murió y resucitó y que es el único Dios verdadero. Y por eso le llamaban fanáticos, incluso le llamaban ateos, porque no rendían culto a los dioses, Al politeísmo. al politeísmo. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo ser fanático? Mi convicción de fe es tan firme que yo moriré y sería capaz de dar mi vida por aquel que murió y resucitó, y que yo digo aquí que es el Dios verdadero, y por eso me pueden señalar como fanático. Y por eso yo a veces he dicho, si para ti es ser fanático, muy bien, yo seré fanático, pero jamás cambiaré mi convicción de fe de que Cristo murió y resucitó, y soy fanático del mensaje de Cristo, del amor, pero también soy fanático de que Dios es justicia y va a pagar conforme a la maldad y el pecado del ser humano. Díganme ustedes, ¿cómo podemos entonces equiparar el fanatismo? pecado de este infeliz. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado de este viejito que no va a hacer? No, oye, escucha. ¿Cuál es el pecado de este pobre hombre que lo único que es que no cree en esa vaina? Pero Es lo único que se ve bueno. claro, yo voy a consultar con ustedes, pero primero ustedes a los pastor, puedo irme feliz a mi casa diciendo soy un fanático feliz, seguidor de Cristo, y moriré pensando en Cristo es mi Salvador. Puedo irme siendo un fanático o un amigo. ¿Qué me convierto? ¿En amigo o fanático? No es fanático, es fiel. Tú eres fiel a Dios hasta la muerte. Gracias, Lo que dice la no le Biblia. dice Es fiel hasta la muerte. Porque el fanatismo llega a ser irracional. Por eso nosotros lo que somos los fieles. Dice, sé fiel hasta la muerte. Ahí está, hasta la muerte, hasta la muerte. Que otro lo interprete como Estaba la vida. Aquí en el Coliseo Romano, donde hoy se comían a los niños de nuestros hermanitos, porque nos decían fanáticos de aquello y nos quemaban. Moriremos siendo entonces fanáticos, pastor, y proclamaremos el mensaje de la vida. Te das cuenta que el ateísmo es necesario en el 99.9% de las otras religiones. Sí, porque es como A mí ahí tienes que entender algo. La figura de Cristo, X, Y o Z, tú tienes que entenderla. A ver, algo. Por más ateo. eso es fanatismo. No, el fanatismo es religioso. No. No es ateo. Eso es fanatismo está en todas partes. El fanatismo de él puede ser el estalinismo. Sí, El comunismo, pero el ateísmo es uno de los actos de humildad más grandes que hay, donde él pierde la oportunidad de irse al cielo. Yo voy al cielo. De desprendimiento, no de humildad. Mira, yo estoy yendo al cielo del año 1976. Cogiendo aviones. Cada vez que me monto en un avión, yo estoy en el cielo. ¿Para dónde tú vas? Pero repite. Ese no es el En punto. octubre voy a ir para el cielo también. ¿Para dónde? Voy a ir al cumpleaños de mi hijo. Ay, Entonces, yo quiero hacer un poquito más profundo el tema en el área psicológica. Yo acabas de decir, Mario, que tú cuando leías la Biblia, tú sentías algo diferente, y percibí en el entorno como un gozo, y cosas que ocurrían. como un gozo. no hay que decir que Sí, el gozo es Es un parte gozo. de Tú un sabes que el fruto gozo del es espíritu. dopamina. Y la misma dopamina que te hace gozar a ti leyendo la Biblia, la misma dopamina que se le da a un tigre que hace y huele. Bueno, eso Entonces, en cuanto a No resultados. sería un mecanismo adictivo leer la Biblia de esa manera. No, porque lo que ocurre es que la lectura de la Biblia alimenta la fe, porque la fe viene por oír la palabra, dice la misma Biblia, y es que si usted le da de comer a su fe, verá cómo se mueren de hambre sus dudas. Sí, pero es así que ocurre literalmente, es así, porque todo ser humano, lo que ocurre muchas No es veces difícil ser humano sin dudas, Mario. muy difícil, porque es que la mente inteligente cuando asiste al mundo ve cosas que no encuadran,
que no encajan, y por eso decía que es el principio para comenzar a investigar, a indagar, y por eso Jesús no se limita a decirnos que leamos la Biblia, sino escudriñar las Escrituras. Es un asunto que lleva a profundizar, y la duda es la base sobre la cual usted se asienta para descubrir todos los principios que encontramos no solo en la Biblia, en el universo completo. La razón por la que el 95% de los premios Nobel de los últimos 100 años son creyentes y el 35% de los que se han ganado el premio Nobel de literatura son ateos, nos dice a nosotros que el ateísmo tiene más que ver con letra y no con ciencia. Ay, lo dijo. No, eso es una interpretación. Ay, lo dijo. Pero esto no. Pero Esto lo mando todo eso, porque usted no tiene la estadística que demuestren que todos los premios Nobel son supuestamente. es verdad. Primero, Nadie ha en dicho segundo todo. lugar, entonces, usted dijo todo. No, La mayoría. El hecho, cuando tú haces un descubrimiento científico, ahí no está Dios. Cuando tú haces investigación con la ciencia, ahí no está la presencia de Dios. Está la ciencia que ha permitido la prolongación de la vida del ser humano. Solo el hombre lo ha permitido, porque este señor ha dicho que hay una parte del cerebro que cuando tú lo cortas, ya tú dejas de creer. Entonces, no necesariamente el hecho de que yo crea, pero si fuera realmente así, coño, fueran los premios Nobel y la gente no muriera, una gran mayoría de niños mueren de hambre en el mundo y mueren de enfermedad. ¿Y dónde está el jodido Dios? Sí, es interesante entonces ver cómo personas que se paran de un lado a defender esa injusticia de la vida se autodenominan ateos. Sin embargo, esos lugares donde están esas dicotomías, esas disparidades, esas injusticias son los lugares donde más crece el cristianismo. O sea, esa gente que enarbolan como defensa de la incredulidad, de ver los niños pobres que mueren de hambre, que son los lugares donde más crece el cristianismo. Entonces, ¿quién es que no es por la ignorancia, mientras más pobre, más creyente? sino porque a pesar de la necesidad y del dolor, la persona cuando tiene un corazón sincero en busca de Dios, lo percibe aún por encima de esas cosas. Y no que como otro que está a la distancia, que no tiene ese dolor, que no tiene esa necesidad, toma como argumento eso, que es justamente lo que entonces dice que es la razón de que ellos crean. Entonces, por eso yo veo el ateo, mire cómo yo lo percibo. Yo percibo el ateo o el ateísmo como mirando a un grupo que está del otro lado, gesticulando, emocionado, y dice, deben tener problemas. Cuando se acerca lo suficiente, y ese acercamiento requiere fe, notará que hay un cristal que lo separa y que cuando abre la puerta de la fe, está escuchando una música ahora que antes no escuchaba y ahora entiende por qué aquellos están actuando. ¿Por qué no te comen? Mario, ¿Por qué llevan medicina? ¿Por qué viajan a lugares que le pueden quitar la vida? ¿Por qué el comunismo lo persigue? ¿Por qué le quitan la vida a alguien que sale de su casa para viajar a Angola y en Angola masacran a niños? Esto es mentira. Esto es un lleno de la vida, ellos queriendo ayudarlo, llevándole libros, alfabetizándolo, mostrándole la Biblia, abrazándolo a los enfermos. Así nació el cristianismo. Así nació el cristianismo. El fanatismo de nada oscuro no quiere que uno diga uno levanta la voz, porque el fanatismo de nada oscuro no quiere que uno diga la verdad. Occidente se desarrolló fue sobre la base del mensaje de Jesucristo, no sobre la base del ateísmo. La ciencia nació sobre la base del mensaje de Jesucristo para entender la creación, no sobre la base del mensaje. Habla en lengua ahora, coño. Por eso a mí me encanta. Mira, tanto los ateos como los cristianos. Si yo no alzo la voz aquí, pastor, perdóneme, si no alzo la voz, esta gente cortan, hablan por encima, se burlan. Yo voy a alzar la voz porque el recetario me recibió aquí hace 12 años. Yo soy falso. Cuando esto me prestaba atención, que ya no lo hace porque se deja arrastrar de la mentira. Cuando él me prestaba atención, él y yo teníamos diálogos de ciencia, de filosofía, de historia. Ahora la chanca debe ser cristiano. Porque allá muere gente, Dios me sirve. Porque de este se enferma, Dios me sirve. Sin ver las cosas positivas del cristianismo. Entonces, hasta que Dios me lo permita, yo voy a alzar la voz. Ya no me quiero más callado. Voy a alzar la voz. De la cristianofobia. Gracias, María.
oscuridad, Dios me guió a comprender. Sola Escritura, la voz de Dios, eterna en su palabra fiel. Los santos profetas hablaron ya, y el Espíritu da testimonio en la Escritura. Dios nos guió, su voz resuena con poder. Creemos solo en el Señor, no por obras sino por fe. Sola fe y justicia en Cristo, victoria en su cruz nos dio. No por méritos alcanzamos, sino por gracia y redención. Por la promesa del Señor, vivimos por su salvación. Pecadores pero amados, en su gracia basta el bien. Sola gracia, don divino, Dios nos salva por su amor. No por ley ni sacrificio, sino por pura compasión. Fuente eterna de perdón, brota el río de su amor. Hay un solo mediador, Rey eterno, Salvador. Solo Cristo el camino, la verdad y vida fiel. No por santos ni por ruegos, sino el Cordero Redentor. Solo en Él está el perdón, su cruz nos da redención. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre